Hola, ¿qué tal? Buen día. Pues espero que se encuentren bien, compañeros y maestra. El día de hoy voy a realizar un podcast. El podcast va a hablar sobre los fundamentos de la criminología y va a estar representado por su servidora, Aura Isamar Padilla Somoza. Y pues bueno, hablaremos de los temas que estaremos abordando, que es conductas y sujetos, científicos, antropología criminal y psicología criminal. Bueno, pues empecemos. Las conductas y sujetos se dividían en 4 conductas. Que la conducta antisocial es todo allá que va en contra de un delito. Supongamos, ¿no?, que a mí me gusta andar mucho en motocicleta. Luego me avientan el carro o se me cierran, por así decirlo. Pues lo que hago es que les pego en el retrovisor o en el cofre. Por cuestión de mi impulso, ¿no? Luego sigue la conducta social. La conducta social es la persona que se adapta a las normas y busca el bien común. Supongamos como la Univer Millennium, en cuestión de que te pide que vayas presentable. Y es una norma que ponen para la sociedad, que aquí la sociedad pues sería los alumnos y maestros. Y si te das cuenta es bien común en cuestión de que nos ayuda a nuestra presentación a futuro. Luego la conducta parasocial. La conducta parasocial es persona que busca que tengan como comunes gustos. Supongamos, como ahí muestran la imagen, ¿no?, 3 niñitos jugando fútbol. Supongamos que a mí me gusta jugar mucho fútbol o ver películas, pues me relacionaría más con ese tipo de personas en cuestión de que tenemos los mismos gustos. Luego la persona asocial, que por ejemplo había antes de moda los darketos, por así decirlo, ¿no? Los darketos pues se pintaban de negro las uñas, se ponían el pelo en la cara y así, ¿no? Y los veías como personas separadas de la sociedad, o sea, personas que no tenían vida social, que no tenían amigos, que no tenían comunicación con otras personas, ¿no? Luego seguiríamos con el tema de científicos. Este tema la verdad está muy amplio y muy complejo, la verdad. Bueno, como primer autor sería César Lombroso. César Lombroso fue muy racista en cuestión de que decía que los negros podrían ser delincuentes, ¿no? Él se dejaba llevar mucho por el físico, que decía que porque los negros tenían mucha fuerza y eran jóvenes y que todos los feos eran delincuentes. Esa era su teoría. La teoría de Darwin, su teoría es que venimos del mono y con el trazo del tiempo que hemos venido evolucionando, ¿no? Y él sacó una clasificación, la de delincuente locomoral, que era aquella persona que tenía esas características, ¿no? Y sus características era que era vanidoso, cruel, inteligente y manipulador. Y seguimos con Ted Bundy.
Ted Bundy, su teoría es que todo guapo era delincuente, que un muchacho guapo, un señor guapo era delincuente, ¿no? Y él también sacó sus clasificaciones de delincuente loco, delincuente pasional y delincuente ocasional. La de delincuente loco se dividía en tres, que era alcohólico. Alcohólico es persona que está bajo sustancias tóxicas y no tiene la capacidad, ¿no? No tiene la capacidad mental. Luego, matoide, persona que tenía una enfermedad mental, que eran demasiado extravagantes, por así decirlo. Y luego, getírico, que él decía que solamente las mujeres eran las que cometían delitos, ¿no? Luego, delincuente pasional, era aquella persona que se dejaba llevar por sus pasiones para cometer un delito, ¿no? Supongamos un ejemplo. Yo, al querer ver el partido de fútbol en el estadio, pues robo, ¿no? Robo dinero para poder ir a ver un partido, ¿no? Me dejo llevar por la pasión del fútbol, por así decirlo. El delincuente ocasional se dividía en tres, que era el pseudo criminal, el habitual y criminal. El pseudo criminal era aquella persona que cometía el delito accidentalmente, ¿no? Supongamos un accidente donde un microbusero atropella a un ciclista o un motociclista. Ese se podría etiquetar como pseudo criminal. Luego habitual era el que cometía los delitos. Y el criminal era el que veía la oportunidad de cometer un delito. En cuestión de que a lo mejor yo veo dinero en una mesa o en una banca, pues veo que no hay nadie, pues aprovecho la oportunidad, ¿no? Agarro el dinero. Supongamos un ejemplo. Luego seguimos con Enrico Ferri. Enrico Ferri era un sociólogo y él hizo una clasificación de los delincuentes, que era delincuente nato, ¿no? Enrico Ferri nunca se dejó llevar por lo físico, sino por lo mental, ¿no? El delincuente nato era las ideas. Delincuente loco era el enfermo mental, el que tenía una enfermedad mental. El delincuente habitual era el que cometía delitos ya que era parte de su vida. Y delincuente pasional, lo mismo, se dejaba llevar por sus pasiones. Y casi Enrico Ferri y Ted Bundy sacaron la misma clasificación. Pero también Enrico Ferri creó una serie de factores que consideraba a causa del delito, que por ejemplo eran los factores antropológicos. Se dividía en orgánicos, psíquica, caracteres personales, factores físicos, ¿no? Los orgánicos era cómo era su complexión, su color de ojos, él si era delgado o robusto y así. La psíquica era cómo era cómo es su comportamiento, ¿no? Si era introvertido y qué conducta tenía, conducta antisocial, social, parasocial y así. Luego, caracteres personales eran sus datos generales, como su edad, religión, estado civil, qué carreras estudió, qué trabajaba y así. Los factores físicos era el donde vivía, qué clima era donde vivía, qué actividades económicas tenía.
Los factores sociales era su núcleo familiar, compañeros de trabajo o amigos. Los factores endógenos es su nacimiento y sus primeros años de vida, como era su vida de niño. Los exógenos, el cómo era su familia, que si su nacimiento era planeado o no. Los factores impelentes es lo que incita a que se dé el delito. Los repelentes es qué cosas hubiera hecho para evitar el delito. Los predisponentes es desde el nacimiento hasta el día que fallece. Qué enfermedades tenía, qué fantasías sexuales tenía, qué desarrollo tenía, etcétera. Los factores preparantes era desde su nacimiento hasta el día que cometía el delito. El cómo era antes de cometer el delito. Luego los desencadenables. Es la gota que derrama el vaso, ¿no? El primer delito que hace que cometa muchos más, ¿no? Por así decirlo. Luego, bueno, ya seguimos con el tema de antropología criminal. La antropología criminal se enfocaba en el conocimiento del hombre. Bueno, el conocimiento del hombre criminal se dividía en dos, que era la antropología física, la socialo-cultural y bueno, la antropología física era cómo era su evolución, el cómo se adaptaba a su entorno, cómo era su desarrollo físico. Y el social o cultural era que sí se relacionaba algunos delitos con su cultura, con sus tradiciones o en la sociedad donde él vivía, ¿no? Bueno, y también quiero poner como ejemplo que en Puebla había un muchacho, bueno, señor, que a su esposa y a su hija las tenía secuestradas, ¿no? Y, por ejemplo, ahí por cuestiones físicas era, bueno, en antropología física era que su complexión era robusta, que tenía barba, que tenía la tez morena, cabello negro, coleta y medía alrededor de 1,80, ¿no? Y su cabello era chino. Y a lo que voy aquí es en social o cultural, es que él comenta en la declaración que él veía películas satíricas. Satíricas me refiero a, pues, de terror. Y él decía que quería ser como él, que a él, al creador, bueno, al que interpretaba el papel satánico, quería ser como él, que a él lo tenía como ídolo, que por eso tenía sus conductas así, por eso tenía el cabello largo y coleta, por eso tenía idénticos tatuajes y pues son características físicas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se relaciona que veía películas satíricas con la cultura, ¿no? Con la cultura. Y bueno, ese quedaría como ejemplo para concluir ese tema. Luego sigue el tema de psicología criminal. La psicología criminal estudia el alma de las personas o del delincuente, aquí en nuestro caso como criminólogos, ¿no?
pues estudiaba sus conductas y las características. Y como clasificación tenía pues teoría de la personalidad, temperamento, motivaciones, emociones y desarrollo de la personalidad. Bueno, pues supongamos en teoría de la personalidad, el cómo me vestía yo físicamente, el cómo me veo yo físicamente, ¿no? En ejemplo, pues me estoy poniendo a mí. En temperamento, pues yo puedo considerar que yo soy muy impulsiva, que no tengo paciencia y soy muy enojona y así. Por ejemplo, en motivaciones. Motivaciones son las cosas que te motivan a hacer pues los ciertos delitos. Supongamos aquí como ese hecho delictivo que fue en Puebla, que pues él se quería creer como el de la película satánica, que hacía pues lo que hacía, ¿no? En las películas satíricas, él lo hacía por motivación, hacer como él. Luego hay emociones relacionadas con el delito. El cómo me sentía yo al hacer el delito, el si tenía arrepentimiento, el cómo accionaba al ver sus delitos y así. Y el desarrollo de la personalidad, pues es el cómo yo me iba desarrollando, el cómo yo me relacionaba ante la sociedad y así. Y bueno, pues esto es lo que abordé en mi podcast. Y como conclusión es que este podcast a mí me va a ayudar bastante en cuestión de que me ayuda para mi carrera como futura criminóloga, ¿no? Que abarco ciertos temas que me hace clasificar e identificar a los tipos de delincuentes, ¿no? Sus conductas, el cómo operaban, el cómo tenía su idealización, el cómo los puedo etiquetar y así, ¿no? La verdad me ayudó bastante y espero haber sido concreta en los temas, el haber puesto también ejemplos para que más o menos se den una idea de cada tema, ¿no? El cómo relacionarlos, el a qué se deben, cómo se aplican y así. Y la verdad, pues este sería todo de mi parte. Le agradezco a la maestra Arlene por compartir su conocimiento con nosotros como alumnos. Y espero mi 10 en mi producto final. Y pues bueno, esto fue mi podcast realizado, ya les comenté, por su servidora ahora Isamar Padilla Somoza, futura criminóloga, y espero y les haya quedado algo de mi conocimiento en compartido de ustedes, ¿no? Les agradezco mucho por su atención y buena tarde. Y muchas gracias, maestra. Y bueno, para concluir, este podcast se va con la finalidad del que nos quede como conocimiento el cómo clasificar a cada una de las conductas de los delincuentes, el cómo guiarnos y apoyarnos en nuestro trabajo. Y espero que mi información haya sido concreta en cuestión de explicaciones y ejemplos. Pues ahora sí que ya sería todo de mi parte. Gracias por
por su atención. Gracias, maestra, por tomarse el tiempo de escuchar mi podcast. Espero y le guste y bonita tarde.